Hola amigos de Medicina Extraordinaria, y ahora vamos a hablar de la lipotransferencia, es decir, la transferencia de grasa de una parte a otra del cuerpo. Se puede hacer en todas las partes del cuerpo, hay zonas que sí, hay zonas que no, es peligroso, no es peligroso. Vamos a ver eso ahora. Cuando hacemos una lipoescultura o cuando hacemos un lifting volumétrico, lo que hacemos en la lipoescultura como una parte de ella, o en el lifting volumétrico como fin de la cirugía, es transferir grasa. Sacamos la grasa del abdomen en la lipoescultura y la transferimos a alguna parte del cuerpo. ¿A dónde puede ser? Puede ser a senos, puede ser a glúteos, puede ser a muslos, puede ser a pantorrillas. Cuando hacemos un lifting volumétrico, sacamos la grasa del abdomen y la pasamos al rostro. ¿A dónde del rostro? En realidad puede ser a pómulos, al surco nasogeniano, a la línea de marioneta, a las sienes, a cualquier parte en que requiera la persona. ¿Eso es peligroso? ¿Eso es dañino? ¿Eso va a funcionar? ¿Va a mantenerse a largo plazo? Veamos por partes. En general, la zona mejor para obtener grasa para hacer una lipotransferencia es la zona del abdomen, la zona periumbilical. La grasa del abdomen es la grasa, entre comillas, más suavecita del cuerpo. Esa grasa es muy factible de pasarla al rostro, se parece mucho a la grasa del rostro o a cualquier otra parte del cuerpo. Si no hubiera en esa zona, hay algunas otras zonas en que hay una grasa también muy suave, como la zona atrás de las rodillas, en el muslo atrás de las rodillas y en la zona, la cara interna de los brazos. En esas tres zonas es muy buena la grasa, es muy suave y se puede transferir a cualquier parte. Lo segundo es, esa grasa se transfiere así como se recibe, se transfiere a donde se pone. No, esa grasa tiene que pasar por un proceso. En ese proceso hay una discusión hasta el momento actual. La discusión es si la grasa debe ser decantada o debe ser centrifugada. Veamos decantado versus centrifugado. Si ustedes ponen un vaso con agua y aceite, y le echan agua y le echan aceite, van a ver que ese agua y ese aceite, cuando la dejan en reposo, se divide en dos fases. Igualito sucede con la grasa. Como la grasa la sacamos con un anestésico, cuando la ponemos en un recipiente, vamos a ver que la grasa se va hacia arriba y el anestésico, ese líquido y la sangre se van hacia abajo. Eso se llama decantar. También hay el centrifugado. ¿Qué quiere decir? Someter esa grasa a una máquina que va a dar vueltas y vueltas y vueltas y va a hacer que eso mismo que al decantar se centrifugue a muchas revoluciones por minuto. Lo hace más rápido, lo hace en 5 minutos. Ustedes dirán, pero entonces es mejor centrifugar porque es más rápido. No es cierto, y esa es la discusión, porque cuando se centrifuga la grasa, al haber ese movimiento de muchas revoluciones por minuto que da muchas vueltas, se rompen las células grasa, y al romperse las células grasa hacen que en realidad entre menos grasa viva al cuerpo cuando queremos hacer la transferencia. Y en el otro extremo, cuando hacemos el decantado, en el decantado tenemos que esperar 15, 20 minutos o más para que se decante, y obtenemos una grasa, si bien con más sangre, o sea, no está tan amarillita como el centrifugado, no tan pura, sí obtenemos una grasa que ha sufrido menos. No se han roto tantas células, porque las células se empiezan a romper desde el momento en que las sacamos. Entonces es una grasa, por decir así, más viva que la centrifugada. A largo plazo se ha visto que en realidad hay una diferencia muy poquita y es preferible el decantado. Entonces, hasta nuevo aviso, el estado del arte ahora es decantar la grasa para ponerla en donde queremos ponerla. También hay otra técnica de lavado, pero la técnica de lavado en un colador, imagínense, vamos a poner la grasa en un colador, ¿se hace? Sí hacen algunos cirujanos, todavía se hace, aunque esa técnica ya ha quedado un poco atrás en el tiempo. ¿Y dónde podemos ponerla? Eso es lo importante. ¿Y cómo? Antes la grasa se ponía en la zona muscular. Por ejemplo, se hacía una lipo y esa grasa entraba directo en el plano muscular. ¿Por qué? Porque el plano muscular es un plano muy irrigado. Nuestros músculos se pasa sangre por todos lados y están bien oxigenados para que hagan esa función importante que tienen de movilizarnos. Entonces, cuando la grasa ahí entraba, supervivía mucho, supervivía bastante. Poníamos un 100% de grasa y supervivía un 80%. Sin embargo,
eso bueno que es que entre al músculo porque está muy irrigado también era malo, porque los accidentes que hemos visto en todo el mundo que hemos visto los accidentes, se ha visto que la mayor parte de accidentes sucede cuando se pone la grasa en el músculo y se dejó de hacer. Se dejó de poner la grasa en el músculo porque esos accidentes eran fatales. Se dejó de hacer y el estado del arte actual, todavía no modificado, es que la grasa va en la grasa. ¿Por qué en la grasa? Porque en la grasa hay vasos terminales, vasos más delgados, vasos que si bien no irrigan muy bien la grasa, no le irrigan tanto, van a impedir que se produzcan esos accidentes fatales. Y eso es lo que se hace ahora. Y esa grasa trae algo malo también, porque antes supervivía el 80% de la grasa, ahora de acuerdo a la técnica que usemos, de acuerdo a la persona, va a supervivir de repente un 50, 60, 70%. Entonces, primero, obtenemos la grasa del abdomen, segundo, la decantamos, tercero, la ponemos en la grasa. Eso es universalmente lo que se hace ahora. Y acá, en cuanto a dónde poner la grasa en la grasa, también hay una tingencia que se puede poner grasa en el músculo si lo hacemos ecoguiados. O sea, con un ecógrafo, en el momento de la cirugía, buscamos los vasos y podemos poner en la zona muscular en pocas cantidades, siempre y cuando tengamos el ecógrafo que nos diga que no hay vasos en esa zona. O sea, no hay venas, no hay arterias, entonces podemos hacerlo con seguridad. Sin embargo, eso todavía no es el estado del arte, sino todos los cirujanos lo harían. Ahorita el estado del arte es grasa en grasa. ¿Dónde la ponemos? Podemos ponerla en todas las partes del cuerpo. En el rostro. ¿Dónde en el rostro? En las sienes. Porque conforme envejecemos las sienes se nos hunden, entonces podemos poner ahí. En la zona del pómulo, igual, el envejecimiento, una de las partes del envejecimiento es que se reduce la grasa y los músculos. Entonces, con grasa reemplazamos esa grasa y esos músculos. En la zona malar, en el surco nasogeniano, las líneas de marioneta, podemos reemplazar grasa. Escuchamos eso de la armonización facial. Podemos hacerlo con grasa y es mucho mejor que con ácido hialurónico. Podemos dibujar la línea de la mandíbula, podemos poner mentón. Podemos poner bíceps en el cuerpo, podemos poner muslos, podemos poner glúteos o senos. Sí, se puede poner la grasa para las mamas, la grasa es distinta. Tenemos que hacer otro procedimiento, tenemos que avisar a la persona, por ejemplo, cuando podemos en mamas, que en una ecografía a largo plazo podría salir como quistes, podría aparentar eso, pero no, es la grasa que hemos puesto y esa persona tiene que decirle a su ecógrafo: doctor, yo me puse grasa en los senos en tal fecha. Tiene que avisar para que el ecógrafo o el mamógrafo lo sepa. Sin embargo, se hace y va muy bien. Va bien en las pantorrillas, se puede poner en pantorrillas, sí, pero con otro tratamiento de la aplicación. No puede ser igual que en glúteos, tiene que ser con instrumental más pequeño y cuidarse mucho de los vasos sanguíneos. Y es una zona terminal del cuerpo. ¿Qué quiere decir que sea las pantorrillas una zona terminal del cuerpo? Quiere decir que recibe menos irrigación, y al recibir menos irrigación la grasa va a supervivir menos, inclusive se puede infectar, entonces hay que tener mucho cuidado ponerla. Y en la zona más cercana a la pantorrilla, ya no la pantorrilla, sino donde está el tendón de Aquiles, es una zona muy delgadita, ahí no podemos poner grasa. Entonces casi en todo el cuerpo. Podemos poner grasa para una cicatriz deprimida, podemos poner grasa. Y la grasa trae dos ventajas, no solamente relleno, sino que se ha visto que la grasa también es productora de hormonas, y al producir esas hormonas hace que la piel de la zona mejore. Entonces también hay eso, por eso es que cuando se le pone grasa en el rostro de una persona no solamente se le da volumen, sino después de unos meses la persona se da cuenta que su piel ha mejorado. Todo eso nos trae de ventajas la grasa. ¿Podemos poner en las manos la grasa? Sí, va muy bien en las manos, porque conforme vamos envejeciendo, las manos pierden grasa y pierden músculo y se notan más las venas. Y una mano con venas es una mano que se nota envejecida y no nos gusta tener esas manos así. Y la otra pregunta es: ¿cuánto va a durar esa grasa en el cuerpo? Y va a depender mucho de la forma en que la haya puesto su cirujano. A veces tenemos que poner 2 o 3 veces en la zona para que se mantenga ese resultado a largo plazo. Pero más o menos va a durar 3, 4 o 5 años. Si le hacen una vez, ¿se puede poner otra vez? Sí. Por ejemplo, en el rostro, de repente a los 3 meses hacemos un retoque, o sea, ponemos un poquito de grasa, o a los 6 meses, y ese resultado le va a durar muchos años.
Y la otra pregunta es, ¿y esa grasa va a engordar si yo engordo? Sí, si usted engorda, es su propia grasa y va a engordar. Entonces hoy día hablamos de grasa y ¿a dónde va? Soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.